Cáncer con luna en Cáncer es una de las combinaciones astrológicas más intensas y profundas, ya que tanto el signo solar como la luna se encuentran en el mismo signo y regidos por el mismo principio. Esta configuración refuerza las características emocionales, intuitivas y protectoras propias de Cáncer, llevándolas a un nivel más profundo. Las personas con esta configuración astrológica son extremadamente sensibles, empáticas y tienen una gran capacidad para conectar con los demás a un nivel emocional, creando lazos de gran cercanía y protección. La influencia doble de la luna hace que sus emociones sean intensas, fluidas y cambien con frecuencia, lo que los hace ser muy receptivos a su entorno. Las personas con el Sol en Cáncer y la Luna también en Cáncer suelen ser profundamente empáticas, con una gran necesidad de cuidar y proteger a aquellos que aman. Su sentido de la seguridad emocional es fundamental y buscan crear un entorno hogareño y armonioso en el que puedan sentirse seguros y protegidos. Son personas muy sensibles y, aunque puedan ser reservadas o introvertidas en su vida exterior, en su interior viven un mundo emocional muy rico y complejo. Tienden a ser muy nostálgicas y a menudo se sienten atraídas por el pasado, por lo que las memorias familiares y los lazos emocionales tienen una gran importancia en sus vidas. La luna en Cáncer potencia la necesidad de refugiarse en su hogar y en sus emociones, lo que a veces puede llevar a la persona a buscar consuelo en su vida familiar o en actividades que les generen un sentido de pertenencia y estabilidad. En las relaciones personales, Cáncer con luna en Cáncer busca una conexión emocional profunda. Son muy atentos a las necesidades emocionales de los demás y su instinto natural es nutrir, cuidar y proteger a aquellos que aman. A menudo son muy perceptivos con las emociones ajenas, a veces incluso antes de que los demás las verbalicen. Sin embargo, debido a su naturaleza emocionalmente sensible, pueden sentirse fácilmente heridos si perciben una falta de reciprocidad o si sus sentimientos no son valorados. Buscan relaciones en las que puedan expresar su ternura, su cuidado y sus necesidades emocionales sin temor a ser rechazados. Sin embargo, también pueden volverse muy dependientes emocionalmente de sus seres queridos, lo que puede generar desafíos cuando no se sienten tan apoyados o cuando perciben que no están recibiendo el mismo nivel de compromiso. Necesitan estar rodeados de personas que los hagan sentir seguros, valorados y comprendidos. En el ámbito social, las personas con esta configuración tienden a ser discretas y reservadas y prefieren círculos pequeños y cercanos a grandes multitudes. Su instinto protector se extiende a su círculo más íntimo, donde buscan crear un ambiente seguro y acogedor. Su vida social puede estar muy influenciada por sus relaciones familiares y amistades cercanas. En cuanto a la vida profesional, la sensibilidad emocional de Cáncer con luna en Cáncer puede ser una bendición y una carga. Su empatía y capacidad de cuidar a los demás puede hacerlos excelentes en profesiones de servicio, como la enfermería, el cuidado infantil, la psicología o la consejería. No obstante, su tendencia a tomar las emociones de los demás muy a pecho puede ser un reto, ya que pueden sentirse abrumados por las cargas emocionales de su entorno. La clave para las personas con esta configuración será aprender a poner límites saludables para protegerse emocionalmente sin dejar de cuidar a los demás. La gran sensibilidad emocional de Cáncer con luna en Cáncer es un punto fuerte, ya que les permite comprender profundamente a las personas que los rodean. Son muy buenos para ofrecer apoyo emocional y para brindar consuelo a quienes lo necesiten. Su capacidad para generar un hogar cálido y acogedor es otro de sus puntos fuertes, creando espacios en los que los demás se sientan cómodos y cuidados. Además, su instinto protector y su fuerte sentido de la lealtad les hacen ser compañeros y amigos muy devotos. Un ejemplo de cómo aprovechar estos puntos fuertes
podría ser una persona con esta configuración que trabaje en una profesión en la que pueda cuidar de los demás como terapeuta o trabajador social, donde su habilidad para entender y apoyar a los demás se valora y se utiliza de manera efectiva. El principal desafío para las personas con esta combinación astrológica es la tendencia a ser demasiado emocionales o susceptibles. Debido a la influencia de la luna en Cáncer, pueden sentirse fácilmente abrumados por sus propios sentimientos y los de los demás. Su necesidad de seguridad emocional a veces puede llevarlos a ser excesivamente dependientes de sus relaciones, lo que puede resultar en inseguridades y problemas de autoestima. Además, debido a su tendencia a mirar hacia el pasado, pueden quedar atrapados en viejas emociones o recuerdos, lo que dificulta su capacidad para avanzar o soltar situaciones que ya no les sirven. También pueden ser propensos a caer en la nostalgia y tener dificultades para aceptar el cambio, ya que el cambio puede percibirse como una amenaza a su estabilidad emocional. Un ejemplo de cómo este punto débil podría manifestarse es una persona de Cáncer con luna en Cáncer que, al pasar por una ruptura o una pérdida, podría aferrarse demasiado a los recuerdos y no permitir que la relación o situación se cierre adecuadamente, dificultando su proceso de sanación. Para mejorar estos puntos débiles, es fundamental que las personas con esta combinación aprendan a establecer límites emocionales más saludables. Aunque su instinto es cuidar y proteger, también deben reconocer que no pueden salvar a todos ni ser el refugio emocional de todos los que los rodean. Deben aprender a cuidar de sí mismos primero, sin sentirse culpables por hacerlo. Además, sería beneficioso para ellos trabajar en soltar el pasado y aceptar que las emociones que surgen son temporales y no siempre reflejan la realidad. Practicar la autoaceptación y la autocompasión les permitirá sanar y avanzar sin sentirse atrapados en su propia vulnerabilidad emocional. Un ejemplo de cómo esto podría lograrse sería una persona con esta configuración que, después de una pérdida, se toma el tiempo para procesar y sanar sus emociones sin aferrarse a los recuerdos dolorosos, buscando apoyo cuando lo necesite, pero sin depender exclusivamente de los demás para su sanación. Los conflictos internos que enfrentan las personas de Cáncer con luna en Cáncer están relacionados con su necesidad de protección emocional y su tendencia a ser demasiado sensibles. A menudo tienen miedo al rechazo o a la falta de cuidado, lo que puede llevarlos a sentirse heridos con facilidad, incluso cuando no es la intención de los demás. Este miedo a ser heridos emocionalmente puede hacer que se retraigan o se vuelvan más dependientes de las personas que sienten que los comprenden. Los conflictos externos pueden surgir cuando sus emociones se vuelven demasiado intensas o cuando sienten que no están recibiendo el apoyo emocional que necesitan. Pueden verse atrapados en situaciones en las que se sienten abrumados por sus propias emociones o por las emociones de los demás, lo que puede llevar a malentendidos o frustraciones. Un ejemplo de un conflicto externo podría ser una persona con esta configuración que, al sentirse ignorada o no apoyada por alguien cercano, reacciona de manera emocional y se aleja sin expresar lo que realmente necesita, lo que crea una brecha en la relación. Entonces, Cáncer con luna en Cáncer es una combinación astrológica que pone el énfasis en la emocionalidad, la intuición y la necesidad de seguridad emocional. Las personas con esta configuración son extremadamente sensibles y empáticas, con una profunda necesidad de conectar emocionalmente con los demás. Sin embargo, su tendencia a ser demasiado emocionales o dependientes puede ser un desafío para ellos, por lo que deben aprender a establecer límites saludables y a soltar el pasado para avanzar con mayor libertad emocional. Si logran equilibrar su capacidad para cuidar de los demás con la autoaceptación y el autocuidado, pueden desarrollar relaciones profundas y satisfactorias y crear un entorno armonioso y seguro, tanto para sí mismos como para quienes los rodean.